y que la gente no quiere. Si no se consulta. Sin consultas de ninguna naturaleza. Así de sencillo. Yo no puedo pensar que en el territorio de la República de Panamá el lugar más adecuado es precisamente ese allá en Divisa, en Los Canelos, para solucionar el problema carcelario. Y tengo ya a Mijail Castillo con nosotros, él es abogado también, y voy a hacerle un par de preguntas. Él es de la coalición Vamos, pero maneja temas nacionales, temas importantes. Y yo casualmente preguntaba el fin de semana al gobierno nacional sobre la utilización de terrenos en Divisa que son usados hoy día por el Instituto Nacional de Agricultura, donde se pretende construir esta megacárcel. ¿A nombre de quién está inscrita la finca en el registro público? ¿MIDA, Estado panameño, genéricamente, o el propio Instituto Nacional de Agricultura? El INA tiene autonomía patrimonial que impida al MIDA disponer de esos terrenos sin pasar por su consejo directivo. Se realizó un avalúo catastral oficial de las 45 hectáreas antes de emitir la resolución de la ANATI. ¿Por qué se firmó la resolución el 29 de diciembre último, día hábil del año pasado? ¿Y cuándo fue publicado en Gaceta Oficial? El Consejo Directivo del INA fue convocado y consultado antes de la sesión. ¿Cuántas hectáreas le quedan operativas al INA, una escuela de alto nivel en materia agropecuaria, después de esta y otras sesiones previas desde su fundación en 1940? La figura de uso y administración permite construir infraestructura permanente sobre el terreno o requiere un título destino. ¿Quién sería propietario de la cárcel construida si el terreno técnicamente sigue siendo del MIDA? ¿Tuvo conocimiento y refrendo la Contraloría General antes de que se firmara la resolución? ¿Existe alguna restricción legal o reglamentaria que prohíba cambiar el uso de suelo de terrenos destinados históricamente a fines agropecuarios y educativos? Las preguntas que surgen desde la preocupación ahora de los pobladores son: ¿qué impacto tendrá una cárcel de 3.000 reclusos sobre la seguridad cotidiana de las comunidades cercanas a Divisa? ¿Se realizó algún estudio de impacto social antes de elegir esta ubicación? ¿Por qué el gobierno escogió una zona rodeada de centros educativos como el INA y el Instituto Melchor Lazo de La Vega para una cárcel? ¿Qué ocurrirá con las fuentes hídricas cercanas al río Cañazas y el río Santa María durante la construcción y operación del penal? ¿Se hizo un estudio de impacto ambiental? ¿Quién lo avaló? ¿Por qué el gobierno destinó 177 millones a una cárcel en un distrito al que le niegan presupuesto para obras comunitarias básicas? La ubicación estratégica de Divisa sobre la Panamericana fue una razón para escoger el sitio. ¿Por qué esa misma ventaja geográfica no se aprovecha para atraer inversión productiva, turismo o actividad agropecuaria? ¿Habrá aumento de tráfico vehicular pesado durante 6 años de construcción sobre la vía panamericana? ¿Cómo afectará la presencia de un penal de máxima seguridad al valor de las propiedades y el desarrollo económico de esa región? El gobierno tiene un plan de gestión para las visitas de familiares de 3.000 reclusos provenientes de 4 provincias: Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, y cuidado que también de Panamá, así como hicieron estos traslados recientemente de Chiriquí para Panamá. De Panamá iban a hacerlo para Chiriquí, para Veragua, para otras provincias. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no compareció ante el Consejo Municipal de Santa María cuando fue invitado a explicar el proyecto? ¿Cuándo y cómo será esa consulta ciudadana que la comunidad exige antes de que el proceso entre en una fase irreversible? Estas son preguntas que nos hacemos en este momento, señoras y señores, y que se las hacemos a los que les pagan, a los que cobran su salario para resolver los problemas, porque cuando tú estás en campaña, tú tienes la solución de todos los problemas. Cuando llegas, la pregunta es: ¿qué harías tú? A nosotros. ¿Por qué? Si a nosotros nos están pagando por eso. Señor Mijail Castillo, ¿qué opina usted
como un joven político de este país, independiente de este país, de este tema, que a las finales queremos resolver como los bomberos apagando fuego, porque pareciera que no tenemos una estrategia, el tema penitenciario en Panamá. Bienvenido. Buen día a todos. Yo pienso que es usual esta situación donde cada vez que aparece un proyecto de esta naturaleza resulta ser una sorpresa y no entra dentro de, por decirlo así, un plan de desarrollo. El tema de las cárceles, naturalmente, y especialmente con la política criminal que lleva el Estado, se siente como un tema de riesgo, una situación que va a generar potenciales peligros para una comunidad. Y el interior del país está esperando hace mucho tiempo un plan de desarrollo del oriente del país, un plan de desarrollo de provincias centrales, y siempre, digamos, pasan por proyectos de una naturaleza secundaria. Es decir, están esperando hospitales, están esperando más escuelas, están esperando infraestructura de desarrollo. Y por decirlo así, cuando el gobierno, la naturaleza de sus inversiones son estas, ellos mismos se preguntan, oye, no puede ser que nos vean solamente para estos fines, y cuando vienen, digamos, verdaderamente esas iniciativas de atraer inversión extranjera, todas se quedan, digamos, ubicadas en el centro del país, o la mayoría, ¿no? Y hay que decirlo, hablarlo claro, ¿no? Las inversiones importantes en el interior del país vienen por inversión privada, y a veces esa inversión privada tienen que pelear con el propio gobierno para materializarse. Entonces, definitivamente cuando hemos hecho esos recorridos en el interior del país, se resiente ese plan central del gobierno desde el punto de vista de que, o sea, solo los ven como quien dice para fines secundarios, pero no para esos planes fuertes de desarrollo, y yo creo que esta es otra muestra más de eso. Y también, o sea, no se aprende, ¿no? Porque cada vez que la ciudadanía llega a conocer de estos planes a través de investigaciones periodísticas o a través de denuncias ciudadanas, y no porque hubo una comunicación plena del gobierno, naturalmente que la percepción va a ser, oye, tú, ¿por qué esto me lo estaban ocultando? Aquí debe haber un gato encerrado, debe ser que esto contrato es para alguien, porque eso es el resultado de la comunicación no transparente. Aun cuando ninguna de las anteriores sea cierta, definitivamente que ese es el sabor que le queda a las personas, ¿no? Ok, aquí tengo a Rolando Rodríguez también. Eso de usar coiba para rehabilitarla como un centro penitenciario así de la noche a la mañana, y después que incluso, y aquí lo voy a presentar, en el año 2010 ya se había dicho por parte del ministro de Seguridad o de Gobierno en ese momento, hoy presidente de la República, lo siguiente, y ustedes lo van a ver ahí: Coiba no volverá a ser un penal, dijo Mulino. Y ayer nos sorprende con la noticia, ayer no, este fin de semana, pero lo que sí nos sorprende ayer es que sale un comunicado de Mi Ambiente donde prácticamente dice que se habían enterado por publicaciones de medios de comunicación sobre la decisión de usar coiba como un penal nuevamente. Mijail. Listo. Mira, yo, esto es increíble, ¿no? Porque definitivamente denota una descoordinación de parte del gobierno. Bueno, todos saben que Coiba se constituyó un patrimonio protegido de parte de la UNESCO, un patrimonio cultural. Y adicionalmente, eso implica para el gobierno, representado en este caso por el Ministerio de Ambiente, obligaciones adicionales con respecto a la protección de este área. Naturalmente al Ministerio de Cultura también. Y no puede ser que dentro de un propio gobierno se enteren de que va a haber un posible impacto o posibles obras, y que el propio gobierno y sea el propio Ministerio de Ambiente que se dé cuenta por medios. O sea, ahí regresa el mismo tema. Viene el ciudadano a pie: Álvaro, tú vas a construir una cerca en tu casa
o en tu finca, y vienen y te multan, te dicen que no pueden, te dicen que oye, te van a traer un tractor si no paras la obra, pero resulta que el propio gobierno no respeta esa propia normativa y ha tomado una decisión por encima de sus propios reguladores, los que les dicen y les instruyen que tienen que estar vigilantes de los posibles impactos, pero si el propio gobierno lo hace, entonces para ellos está bien. Aquí viene el tema que siempre siente la ciudadanía, que la clase política tiene una serie de privilegios que el ciudadano de a pie no tiene, porque puede tomar estas decisiones de un momento a otro para resolver un problema que tienen en mano, que es cierto que lo tienen, por el tema del manejo penitenciario, pero todos tenemos problemas en mano y tenemos que cumplir con la ley para poder resolverlos. Entonces, definitivamente que esto genera un desconcierto. Y bueno, está el tema del otro punto de vista, y aquí viene, y yo siento, el presidente Molino dijo, dijo eso en su momento, como un conocedor del tema de seguridad, también como un abogado conocedor del Estado de Derecho, y él entiende las implicaciones que tiene COIBA para el tema de la salvaguarda digamos, la protección de lo que es ese sistema de derechos que existen en el contexto de la política criminal del Estado y regresar, digamos, al tema de utilizar COIBA, que fue denunciado en su momento como un lugar donde se violentaban derechos o había un grado nivel de descontrol en el manejo de los reos, como una solución a la crisis actual. Es una solución que se puede traer a debate, pero eso, o sea, puede ser traída a debate en un contexto particular, pero definitivamente que está echando para atrás en una posición, con algún grado, una evolución que habíamos tenido, de dejar de usar este tipo de lugares que apartados, ¿qué es lo que generan? Que hay un lugar apartado como una isla, permite poco acceso a la información, a lo que pasa ahí dentro. Entonces, típicamente no solamente está en Panamá, está el caso de Guantánamo, está el caso de Alcatraz, lugares que han sido denunciados por personas, por observadores digamos, de manejo del sistema penitenciario como lugares que no cumplen con estándares mínimos. Entonces, yo debo decir, adicionalmente vivimos en contextos políticos donde definitivamente que la justicia es utilizada de alguna manera u otra para aventajar algún interés particular sobre otro. Es decir, se cuestiona hoy en día altamente, a veces será cierto, a veces no será cierto, que la justicia sirva a intereses particulares. Entonces, que adicionalmente tú tengas la posibilidad de restablecer, digamos, un sistema, un centro penitenciario donde tú metes a alguien allá y nadie va a saber qué pasa con esa persona, en un contexto donde ha sido altamente denunciado, digamos, un intentos de silenciar a la oposición, intentos de, digamos, de desarticular a grupos organizados que tienen intereses contrapuestos a los del gobierno. Sí puede asustarnos, esto es como que otra llamada de amenaza, que, digamos, otra herramienta que va a tener el Ejecutivo para llevar a personas a ese lado. Yo sé y respeto que se enmarca en el tema de que es una lucha contra el crimen organizado, pero así siempre comienzan este tipo de estrategias y luego y luego, digamos, en el camino se pierde ese norte que era solamente para combatir el crimen organizado y es utilizada para todo tipo de amedrantamientos, ¿no? Vamos a esperar qué sucede en este sentido. Yo creo que definitivamente que va a tener que haber algún consejo de gabinete con respecto a esto, a ver qué fue lo que sucedió con la parte de comunicación, pero definitivamente que llama la atención cómo se está ocurriendo todo esto, ¿no? Bien, Rolando, ¿quieres opinar algo sobre este tema? Porque quiero irme también a la situación que está pasando en este momento en la coalición Vamos. Sí, buenos días Álvaro, buenos días Mijail, buenos días a toda nuestra audiencia. Mira, definitivamente lo que ha pasado este fin de semana es una falta de coordinación. Mira, esta misma falta de coordinación fue la que llevó precisamente a la fuga masiva que se dio hace unos días. La policía y la cárcel no se habían comunicado. De la misma forma acá, el ministro de Mi Ambiente revela que no sabía que se iban a trasladar a estos reclusos. Entonces, ¿qué clase de coordinación hay dentro del gobierno en estos asuntos que son
involucran seguridad y seguridad ciudadana sobre todo, porque si esta gente vuelve otra vez a escaparse, estoy seguro que este país no se lo va a perdonar al gobierno. Ya hubo una fuga masiva. Entonces, ¿por qué hacen estas cosas? Pero lo que es peor, a mí me parece que si vas a usar eso de penal, lo mínimo que tienes que hacer es comunicarlo. Y comunicarlo a la ciudadanía. No es que el gobierno es dueño de absolutamente nada. Ellos administran. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que hagan estas cosas sin comunicárselo a nadie. Y lo decidí porque sí, pues. Esto también revela que no existe una política en materia de penitenciarías, en materia de cárceles. No existe. Y eso es lo malo de nuestros gobiernos. Están improvisando. No planean absolutamente nada. Todo es al golpe de las circunstancias. Siempre están improvisando, apagando fuegos. Y esto va a seguir así mientras no pongamos a gente profesional en estos cargos. Muy bonito que la señora ministra o el señor ministro ayudaron al presidente en la campaña. Pero eso no basta para estar al frente de cargos en los que hay responsabilidades que sobrepasan sus capacidades profesionales. Entonces, no podemos seguir debatiéndonos en estos temas porque esto debería ser materia superada. No podemos seguir así porque este país ya no aguanta más de estas cosas. Mira, Álvaro, ya hay movimiento acá en la mina y todo esto. Y no ha habido una sola comunicación del gobierno para decirnos qué es lo que está pasando allá. Entonces, ¿cómo puede el gobierno esperar que entendamos la situación si no se nos comunica a tiempo? Y estas cosas de la cárcel ya están sobrepasando absolutamente todos los límites conocidos. ¿Por qué tiene que ser Coiba? Pero además te voy a decir una cosa. Fíjate, los llevan de la isla donde estaban... Punta Coco. Sí, Punta Coco, donde estaban aislados. Porque dicen que tenían vulnerabilidades. Mira, Álvaro, si tú los pones en Coiba y consiguen un teléfono satelital, no importa dónde estén, ellos van a seguir coordinando sus actividades delictivas. En Punta Coco, en Coiba o en La Modelo o en La Joyito, donde tú los pongas. No importa, ya se resuelve eso con un... Entonces el problema no es el aislamiento, porque si eso es lo que buscan, pues sepan que van directo a un fracaso, porque esta gente ya probó que aún aislados en tierra, en una isla, resulta que pueden comunicarse y coordinar sus actividades y sus organizaciones. Entonces, ponerlo de aquí, del punto A al punto B, no tiene ninguna solución. Entonces yo no estoy entendiendo qué es lo que buscan. Si lo que buscan es aislarlos para que... Hay tecnología para eso, Álvaro. El problema es que eventualmente llegan y compran a 2 o 3. Y punto, se acabó el problema. Entonces tenemos un problema mucho peor porque tenemos complicidad de las propias autoridades en estos asuntos. Ahí está el asunto. En la vulnerabilidad del sistema. De los seres que están destinados precisamente a custodiar a estas personas que están allí. Pueden meterlos en el fondo del mar, que si no hay verdaderos hombres y mujeres comprometidos a custodiar a estas personas, es por gusto. Es por gusto. Vaya usted a un centro penitenciario de máxima seguridad en Estados Unidos a ver si uno de estos capos de la droga puede siquiera levantar un teléfono o pedir que le lleven un teléfono
vaya y dése cuenta. El problema somos nosotros mismos. Bien, Mijael, vamos. Hay opiniones de fractura, hay opiniones de traición, hay opiniones de un montón de cosas que pudieran estar pasando dentro de la coalición Vamos en este momento. ¿Cómo interpretas tú esto que está sucediendo? Bueno, mira, yo creo que el contexto principal es una aspiración legítima que tiene Vamos a presidir la Asamblea. Una aspiración que está fundamentada en el clamor ciudadano de tener una Asamblea Legislativa que le haga contrapeso a un Ejecutivo que es impopular, a un Ejecutivo que no consulta con multiplicidad de sectores y que hay poblaciones, gremios, grupos de profesionales que se encuentran vulnerables frente a la toma de decisiones diarias y esperan, dentro de su órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea, que se haga un contrapeso. Vamos asumido ese rol y, naturalmente, observamos una maquinaria mediática cada vez que Vamos tiene una situación para enmarcar de que a lo interno Vamos hay una crisis. Lo que ha ocurrido recientemente con la renuncia del diputado Zamora y el diputado Samaniego es que habían sido llamados a rendir cuenta por parte de la Junta Directiva de la organización. ¿Por qué habían sido llamados a rendir cuenta? Por su actuación en la Comisión de Presupuesto. Estar en la Comisión de Presupuesto es como estar en la torre de mando de un aeropuerto. No te puedes dormir, no te puedes quedar callado porque suceden catástrofes. Y efectivamente lo que ha pasado con el presupuesto de la Asamblea, luego de que se había conformado una alianza de oposición liderada por Jorge Herrera, donde uno de los compromisos principales era la reducción de la planilla de la Asamblea y del presupuesto de la Asamblea, donde uno de los compromisos principales también era la modificación del reglamento interno, lo que incluía que la Comisión de Presupuesto no se pudiera reunir a puerta cerrada. Resulta que estos dos comisionados, en conjunto con la mayoría de los comisionados de la Comisión de Presupuesto, con excepción de Yanín Prado, al parecer no, hay un ejecutado del presupuesto de la Asamblea que tiene aproximadamente 60 millones de dólares que nunca pasaron por comisión. Es decir, la Asamblea dice, yo voy a usar aproximadamente 80 millones de dólares y vamos a cerrar con 140 millones de dólares o más de aquí a que cierre el ciclo legislativo en julio. ¿Qué quiere decir, Álvaro? A través de esas sesiones de fiscalización, la diputada Prado descubre que al preguntarle el ejecutado al presidente de la Asamblea, que había ido a pedir 26 millones de dólares adicionales porque se le acabó el dinero, dice, se han gastado aproximadamente 110 millones de dólares. 5 minutos después, la diputada Prado le pregunta al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo va el ejecutado de la Asamblea? El Ministerio de Economía y Finanzas dice, va por 114.2 millones. Y resulta que estos 4.2 millones de dólares, esto fue televisado, esto ya ha sido parte del debate nacional. El presidente de la Asamblea dice que no sabe cómo ocurrió, cómo se dio ese traspaso. ¿Cuál era el mecanismo que se ha utilizado históricamente? Era que los comisionados firmaban, de la Comisión de Presupuestos firmaban para aprobar el traslado sin que el traslado llegara a la comisión. Porque ¿qué pasa? Si el traslado te llega a la comisión y tú tienes un Juan Diego Vázquez, tú tienes una Yanin Prado, naturalmente lo vas a cuestionar. Tú habías dicho que te ibas a gastar 100 y te estás gastando 200. Entonces, ¿cuál es la situación? Estos diputados no supieron, digamos, responder o dar una justificación. El diputado Zamora básicamente se limitó a justificar su voto con los últimos 26.2 millones de dólares, alegando que eso era para pagar planillas, incluyendo las planillas de Vamos. Pero te digo algo, vamos, las planillas de Vamos no aumentaron. Es decir, el presupuesto o el dinero que han gastado las curules de Vamos se sabía o estaba presupuestado desde julio del año pasado. Entonces, si tú me vienes en enero, en febrero a decirme que se te acabó la plata, no se te acabó la plata a raíz de una situación de los diputados de Vamos. Se te acabó la plata porque la Asamblea se la habrá gastado en otra cosa. Porque habrá aumentado su personal, habrá, digamos, tenido nombramientos en otras partes de la Asamblea, porque en la Asamblea físicamente no se ve ese aumento de personal. Habrá hecho inversiones en algún tipo de proyecto de infraestructura, pero no me vengas a decir, como ha querido decir el diputado Zamora, que era para pagar planillas, inclusive las de Vamos. Y aún si fuera cierto ese tema,
tú mínimamente para aprobar ese traslado tienes que preguntar por qué te gastaste el dinero que tenías destinado hacia eso y por qué, cómo así en una institución, ustedes ambos han trabajado en empresa privada, que sus empleadores lleguen y le digan, dije, no, lo que pasa es que mandamos a hacer eh, una remodelación y usamos el dinero que teníamos presupuestado para pagarte tu salario. O sea, eso no es una justificación seria. Entonces tú mínimamente tienes que tener claridad antes de aprobar ese traslado y de parte del Ministerio de Economía y Finanzas también, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es el que al final hace esa autorización, hace ese traslado y hay que saber de dónde estamos recortando con tantas necesidades que hay en el país de salud, infraestructura, agua, de dónde estamos recortando para aumentar el presupuesto de la Asamblea, porque esa pregunta también hay que hacérsela. Y no se hicieron, ese ejercicio de fiscalización no se dio. Entonces, cuando se le pide rendición de cuentas a estos diputados, ellos deciden entonces renunciar a la coalición y nosotros seguimos enfocados. Y para nosotros es muy clara la decisión que teníamos que tomar, porque como reitero, nosotros cuando salimos a buscar votos, no lo hicimos prometiendo posiciones de trabajo, no lo hicimos regalando bolsas de comida, lo hicimos en base a la posibilidad de generar credibilidad en un proyecto que busca retomar o crear nuevamente confianza en la clase política para que este país pueda, como país, nuevamente tomar decisiones. Que a mi juicio lo hemos perdido la capacidad de tomar decisiones como país y por eso es que siempre sentimos que no tenemos un norte. Licenciado Y Castillo, esto pasa primeramente por generar credibilidad. Adelante, sí, Álvaro. licenciado Castillo, significa lo que usted está planteando, que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, que aquí hubo acuerdos para aprobar este dinero y que en el fondo la excusa que están planteando de la planilla de Vamos no, que no va de la mano de la realidad. Totalmente. Yo creo que uno nunca puede endosar tu capacidad de fiscalizar. Porque no estás endosando tu voz, estás endosando la voz de tu electorado. Estás endosando la voz de tu ciudadanía. Panamá Este, que es de donde representa, tiene su curul el honorable Samaniego, es uno de los lugares más afectados por la crisis de agua. Es uno de los lugares más afectados por una infraestructura desordenada. Panamá Este solamente se conoce por el aeropuerto de Tocumen, pero ahí viven cientos de miles de personas que todos los días tienen que ver cómo resuelven esos problemas de servicios básicos. Entonces, la misma situación se puede alegar de Panamá Norte, que es una región que queda un poco en el olvido entre Panamá y Colón, pero ahí viven también cantidad de personas. Entonces, ¿cómo esas personas pierden la voz de fiscalización teniendo a ediles en una comisión de presupuesto bajo la excusa entonces de que no, lo que pasa es que si yo me quedo callado, entonces yo puedo convencer o puedo negociar con el Ejecutivo para traer más inversión a mi curul? Entonces aquí viene una serie de conclusiones perniciosas para la sociedad. Eso quiere decir que si tu diputado no está en presupuesto, no puedes traer desarrollo a tu país. Uno. Y dos, que si está en presupuesto para que traiga desarrollo a tu área, entonces no puede fiscalizar al gobierno porque entonces se ponen bravos y le cortan los proyectos de desarrollo para su área geográfica. O sea, por favor, imagínate si esa es la dignidad y el respeto que le tienen al diputado de un área geográfica, ¿con qué desdén no tratarán al ciudadano de a pie de ese área? Es un número más. Entonces no puede ser que eso se normalice y nosotros no estamos dispuestos a normalizarlo. Rolando. Y mira, sobre este tema hay varias consideraciones. En primer lugar, a mí me parece una banalidad de parte de los diputados decir que con esto se soluciona un problema de planillas. Mira, Álvaro, a mí lo que me molesta de todo esto es que aquí se hace todo un esfuerzo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una planificación del presupuesto nacional. Llega a la Asamblea, después de muchas vueltas se aprueba. Y lo que hace el órgano que aprueba esto es pedir más plata. Y además lo hace de una forma poco transparente. Porque esta situación
de aprobar el traslado de partidas en la Comisión de Presupuesto para los asuntos de la Asamblea. No es la primera vez que pasa agachada de parte de la opinión pública. En el pasado vimos cómo se trasladaban millones de dólares sin que pasaran por el tamiz de la Comisión de Presupuestos. Sencillamente llegaban las actas firmadas. Obviamente todos los diputados se preguntaban ¿cuándo se aprobó esto? Si es que yo he estado en todas las sesiones, jamás he visto esto. Bueno, el mismo librito está haciendo el señor que está en la Asamblea. Y esa costumbre de gastarse lo que no tienen es propia, por ejemplo, de las alcaldías. Aquí hay alcaldías en Coclé, como La Pintada, como Aguadulce y como otras más, que se gastan todo el dinero que tienen para la planilla. ¿Quién sabe en qué? ¿Quién sabe en qué? Porque obras no son. Obras no son. ¿Y la Asamblea en qué puede estar invirtiendo? Sino en sanear ese edificio que, siendo nuevo, parece ya que tuviera 40 años. Pero váyanse a las oficinas de los diputados que han ejercido el mando de ese órgano del Estado. Mini palacetes. Entonces yo me tengo que preguntar qué es lo que está pasando. Si a mí me preguntan sobre la renuncia de ellos, bueno, se está saneando la bancada de Vamos. Porque si tú vas a permitir estas cosas, entonces estás traicionando el voto que recibiste en las elecciones del 24. Porque nosotros no elegimos a los diputados para que vayan a hacer obras al circuito. Eso es asunto de alcaldes y de ministros. Nosotros elegimos a estas personas precisamente para dos cosas, para hacer leyes y para vigilar. Si tú vas a faltar a tu deber de vigilar lo que hace el Ejecutivo o lo que hace tu propia Asamblea, bueno, entonces lo mejor que puedes hacer es renunciar a tu bancada y tomar tu rumbo. Pero ya está bueno de esta tolerancia a estos atropellos que hacen los diputados simplemente porque están en un cargo público, cuando el cargo público es servir, no servirse. Yo estoy impresionado de las maniobras que se hacen para sostener una presidencia del señor que dice que le aprobaron menos dinero del que necesitaban. Pero yo me pregunto, ¿para qué necesita tanto la Asamblea? Y lo dicen abiertamente, es que tenemos compromisos políticos. Bueno, y como, ¿por qué me tiene que importar a mí eso si la plata que nosotros aportamos al Estado no es para que tú cumplas tus promesas electorales? Tienes que cumplir con el electorado. ¿Cuándo van a entender esto? Yo, Álvaro, sigo pensando que en estos momentos y más que nunca es necesario que la bancada de Vamos tenga mantenga su coalición, pero al mismo tiempo que mantenga su rumbo y objetivos. Eso va a garantizar que vengan más personas al movimiento independiente. Mijail, aquí estuve revisando. Samaniego, por un lado, quien no negó nada, dijo que su independencia de criterio no es negociable y que fue electo para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y decidir pensando en el país, no en la línea de la bancada. A esto yo le añadiría una pregunta. Esa decisión de ellos de votar a favor de esto en la Comisión de Presupuesto, ¿lo hicieron pensando realmente en el país? Eso es pensar en el país y aquello de no en una línea de bancada, pero cuando
te sumaste al tren de Vamos, lo hiciste pensando precisamente en una organización, una coalición con principios y valores que iba a luchar por los principales intereses de la nación panameña, en contra de lo mismo de siempre. No sé si ellos están cumpliendo con esa misión. Y Zamora fue más confrontacional. Defendió el voto argumentando que respondió estrictamente a obligaciones presupuestarias para honrar, como usted decía, salarios de funcionarios de la Asamblea, incluirlo lo de la propia bancada Vamos, dejando muy mal a Vamos con esto. Además, acusó a Vamos de actuar por presiones políticas de cara al 1 de julio, priorizando la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez. Duro, Sí, mira, ese planteamiento. Álvaro, la intervención de Rolando me recordó un tema importante. Hasta el día de hoy no se tienen esas hojas firmadas, no aparecen. No, o sea, y ellos, no, ¿por qué no responden en su comunicado si firmaron o no esos traslados fantasma? Porque la diputada Prado se le ha pedido al presidente de la Asamblea, se le ha pedido al secretario general de la Asamblea y se le ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas. Y adivina, silencio administrativo. Tuvo que recorrer a la Corte a presentar habeas data y todavía estamos esperando que se resuelvan. O sea, ya se va a acabar el término legislativo y todavía no vamos a saber de dónde salió el dinero que se ejecutó el presupuesto de esta institución. ¿Con qué cara puede la Asamblea después fiscalizar otros ministerios? Reacciono a los comunicados. Mira, precisamente, y ambos coinciden en algo, ¿no? De su criterio independiente, pero ambos firmaron compromisos Vamos, ambos suscribieron la plataforma de iniciativas Vamos, que como eje transversal tenían transformar la Asamblea. ¿Transformar la Asamblea en qué sentido? En una Asamblea que rindiera cuenta, en una Asamblea cercana a la población, en una Asamblea transparente, en una Asamblea que pudiera nuevamente, como dije al inicio, traer confianza en su toma de decisiones. Pero si las tomas de decisiones regresan a ser a puerta cerrada o que te mandan una hojita a tu despacho para que la firmes, entonces ellos están fallando su propio compromiso. Neftalí Zamora, para las personas que lo conocían desde antes, siempre ha tenido, digamos, una proclividad al pensamiento de reducir el tamaño del Estado, a hacer valer el libre mercado, y esa era siempre parte de sus discursos y digamos, algún tipo de idea fresca que había podido plantear o una propuesta fresca política para la Asamblea. Entonces, imagínate si la persona que plantea reducir el tamaño del Estado aprueba 60 millones de dólares o al menos consciente o es silente cuando ve ese aumento presupuestario, y entonces cuando viene el presidente de la Asamblea a pedir 26 millones de dólares más sin tener la respuesta de todo lo anterior, desde su curul se aprueba ese último traslado de partida adicional sin hacer preguntas. Entonces ahí yo creo que no es cierto que la traición haya sido a la bancada. La traición está haciendo su propio electorado, y yo estoy seguro de que las personas, y hemos podido ver la reacción ciudadana, las personas están claras al respecto. Entonces, si yo creo que ese tema de hablar de presiones políticas hacia el 1 de julio, la bancada Vamos ha actuado, a mi juicio, en cada elección con hidalguía y con valentía, asumiendo costos difíciles. En la primera tuvimos una candidatura propia con la diputada Chandler, que no fue fructífera. En la segunda legislatura se apoya que era una decisión difícil, se apoya al honorable Jorge Herrera para que llegue a la presidencia de la Asamblea, sobre pretexto de una serie de compromisos que no se dieron. Entonces, Álvaro, esos compromisos no se dieron. ¿Qué presión tenemos nosotros? Nosotros no estamos en el legislativo, nosotros no estamos en el ejecutivo, disculpa. No tenemos presión de ejecución. La presión la tendrán otras personas que piensan que el botín del Estado se administra desde la Asamblea. Nosotros estamos dispuestos a fiscalizar y hemos venido ejecutando ese rol. Por eso es que yo creo que la presión que pudiera tener Vamos, en todo caso, es de la ciudadanía,
y gente desde la ciudadanía hacer lo posible por presidir esos órganos del Estado para que verdaderamente ejerza su rol fiscalizador y de balance de contrapesos, específicamente ahora que estamos llegando a la mitad de un quinquenio, donde más que nunca se hace importante, digamos, ese rol fiscalizador, toda vez que yo no siento que el gobierno tenga ese espaldarazo de parte de la ciudadanía para tener, digamos, una asamblea dócil, o que, digamos, que consienta sus actuaciones. Entonces, la presión que yo puedo sentir o que sentimos, te lo digo Álvaro y Rolando, viene de la ciudadanía a hacer lo posible porque ese rol de fiscalización se dé y ese rol de contrapeso sea efectivo. Esa es la presión que sentimos. Ok, en este momento estaba buscando aquí algunos de los compromisos de la coalición Vamos cuando se fundó por parte de un grupo de panameños encabezados por Juan Diego Vázquez. Y aquí está el rechazo al fuero penal electoral, mencionando explícitamente en los comunicados de candidatos la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ahí está, la declaración de conflicto de interés, la fiscalización del gasto del gobierno, trabajo en equipo bajo principios comunes, entre otros. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿estás cumpliendo realmente con esto? Esto que se está dando en este momento de la salida, ¿cuántos han salido? ¿Cuántos han sido? ¿Ha habido expulsiones? En este caso hubo suspensión y luego renuncia. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De 3 o 4? Bueno, la persona que fue desvinculada fue el diputado Saldaña. Y bueno, el caso de que hemos llamado, digamos, a rendición de cuentas y posteriormente han renunciado, lo fue el diputado Richards, que bueno, no salió electo por Vamos, y estos dos últimos diputados, Samaniego y Zamora, y al inicio del periodo hubo una renuncia del diputado Manuel Chen, que fue para conformarse miembro de la bancada de Alianza. Sí, Manuel Chen nunca fue Vamos, fue Vamos para aprovecharse de la coyuntura. Eso bueno, yo creo que la ciudadanía de Arraiján tiene claro que el trabajo político y de a pie que hizo el diputado Late, y bueno, lastimosamente nosotros no contábamos con el éxito que tuvimos, no digo lastimosamente, es algo positivo, pero ya lección aprendida al respecto de eso, te lo prometo, Álvaro, y a la ciudadanía. Vamos a buscar, si es que por el vehículo de participación política que escojamos y que la asamblea escoja, la asamblea de Vamos me refiero, a ser más exigentes con ese filtro y entendemos ya, digamos, por dónde tenemos que buscar y los casos concretos. Yo te lo digo, Álvaro, los diputados que han tenido rol, que nosotros nos sentimos orgullosos de haber llevado a la asamblea, coincidieron con su ejercicio político. Aquellos que salieron puerta a puerta a buscar firmas, aquellos que tenían equipos de trabajo que daba gusto verlos trabajar, aquellos que hicieron su política austera desde la recolección de firmas, son los que hoy en día están cumpliendo con todos esos compromisos a cabalidad. Entonces ya tenemos, digamos, esos indicadores donde podemos ver de antemano que cómo se hace ese trabajo político desde un inicio, dicta cómo haces ese trabajo político y funcional ya tomando, digamos, un puesto oficial de elección popular. Aquí se está dando una especie de depuración automática en Vamos, pudiéramos pensar así. Sí, yo creo que es natural. Yo no voy a pretender decir que, o sea, no es una lástima, porque definitivamente que la cantidad importa en un juego de números, pero el trabajo, y eso quedó claro desde la primera elección de la Asamblea, o sea, Vamos tiene que aspirar a tener la mayoría en la Asamblea, y esos son más de 36 diputados, para verdaderamente poder tener un voto
de que pueda frenar cosas o que puedan aprobar, digamos, proyectos de interés a nivel nacional. Entonces, funcionalmente, ese trabajo de fiscalización es bueno que lo lleven adelante mayor cantidad de personas, pero ya quedó demostrado desde el tiempo de Ana Matilde, desde el tiempo de Juan Diego y Gabriel, que pocos también tienen una voz que puede ser relevante y que puede ser inclusive la voz más estridente de un hemiciclo. El PRD también demostró lo contrario, teniendo una supermayoría en la Asamblea y terminando con grados de impopularidad y desaprobación históricos. Entonces, la idea no es construir una mayoría para, digamos, salir por la puerta chica. La idea es desde ir cohesionando minorías para salir por la puerta grande y reitero, el proyecto político, que está muy claro, es volver a generar credibilidad en la toma de decisiones públicas y que a raíz de eso el país pueda decidir un rumbo. El 1 de julio, ¿ya hay una decisión tomada? En estos momentos se están en conversaciones, pero hay aspiraciones claras. Al interno de la bancada, tanto Roberto Zúñiga como Yareli Rodríguez han manifestado su deseo en este mes de afrontar las negociaciones que sean, poniendo como prioridad que presidir la Asamblea y haciendo ese llamado a las otras fuerzas políticas de que consulten con sus bases qué es lo que ellos quieren. Si ellos quieren otra alianza entregada al órgano ejecutivo, si ellos quieren otra alianza, digamos, para resolver problemas estructurales de conseguir puestos de trabajo, etcétera, entonces probablemente irán o estarán esperando que venga una instrucción del Palacio de las Garzas. Pero pregúntenle a sus bases si no quieren, o el clamor nacional, teniendo todos los males que ya hemos comentado a lo largo del programa, que no se apoye una alianza de oposición. Y nosotros hemos estado dispuestos a hacer esa oposición desde el día 1. ¿En quién se confía más? ¿Quién confiaría más la ciudadanía para hacer una oposición real? ¿En un diputado de Vamos o en un diputado de otra fuerza política? Yo creo que la respuesta es clara. Mi sensación está clara, porque Vamos ya ha estado dispuesto a asumir los costos. Entonces yo creo que mínimamente se debe en ese trabajo de escucha y no asumir o hacer ese argumento de que no, vamos a un experimento, vamos a algo nuevo, todavía no están listos, porque el país necesita urgentemente que la Asamblea cumpla su rol. Bueno, gracias Mijael Castillo por estar con nosotros, representante de Vamos, aquí en Noticias 180 Minutos. Seguimos adelante con más ahora.